Pues en este video voy a estarles explicando cómo resolver una serie de 10 problemas que se tienen que resolver con funciones trigonométricas. Cabe recalcar que no podemos utilizar a Pitágoras y es por eso que estamos haciendo el uso del seno, coseno y tangente, ¿verdad? Ok, y empezamos con este primer problema en el que se nos plantea que hay una torre, ¿verdad?, de la cual desconocemos su altura, pero sabemos que hay una persona parada a justo 87 metros de la base de dicha torre y que si miramos hacia la punta de la torre tiene una inclinación de 75 grados. Espera, se me olvidó aquí, se me pasó aquí poner el símbolo de grados. Ok, ahora sí, continuamos. Entonces, tenemos estos dos datos, que la distancia de la base de la torre hacia la persona es de 87 metros y que si voltea justo a ver la punta de la torre forma un ángulo de 75 grados. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Primero, para poder utilizar las razones trigonométricas, tenemos que encontrar, o más bien nombrar los catetos, ¿verdad? Porque como podemos ver, si representamos este problema con líneas y puntos, que es lo preferible, como dice el profe Alex, es mejor. Entonces yo aquí representé la altura de la torre, representé la distancia de la persona hasta el punto y representé la distancia de la persona hasta la base de la torre. Entonces, tomando en cuenta que este es el ángulo que vamos a trabajar, porque como podemos ver se forma un triángulo rectángulo, este es el ángulo que vamos a trabajar y por lo tanto, como este es el ángulo con el que vamos a estar trabajando, que es el cual tenemos conocimiento de cuántos grados de inclinación tiene, queda como, por tanto, que este lado queda como el cateto adyacente, ya que es el que está pegado al ángulo, y la altura de la torre, o en este caso este cateto, queda como el cateto opuesto, ya que es el que está enfrente o opuesto al ángulo, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos todo nombrado, cosa que vamos a estar haciendo en todos los problemas, para no, lo digo porque a lo mejor omito este paso, ya que sería repetirme mucho y el video quedaría muy largo. Primero, que para empezar a resolver cualquier problema, pues vamos a tener que hacer esto: saber con cuál ángulo tenemos que trabajar, nombrar los dos catetos dependiendo de cuál ángulo trabajemos, y ahora sí nos podemos poner manos a la obra. Ahora tenemos que identificar qué fórmula vamos a utilizar. En este caso necesitamos una fórmula que utilice el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recuerden siempre tener aquí sus fórmulas escritas para hacer esto más rápido, más fácil. Entonces, si vemos, la tangente es la que utiliza el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces aquí pasamos a sustituir los datos. Tangente de 75, recuerden que este es un símbolo nada más que representa el ángulo. O sea, aquí podría ir una A, una Z, etcétera, etcétera. Simplemente es para dar a entender que es un ángulo, ¿verdad? Entonces volvemos. Tangente. Ahora sí, vamos sustituyendo. Vamos a utilizar tangente del grado que estamos, perdón, de la inclinación que estamos trabajando. Ahora, aquí iría cateto opuesto, pero como no lo conocemos, yo le asigné la X para no perdernos, que quede para representar la incógnita, y me falta cateto adyacente, que ya queda aquí puesto, ¿verdad? Porque ya sabemos cuál es su medida, que es 87 metros. Entonces, ya sabes, tenemos aquí nuestra fórmula. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos despejar la X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este 87 metros que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar, ya que es la operación contraria. Ahora metemos esta operación a la calculadora, que recuerden, muy importante que la calculadora esté en modo
D, ¿verdad? De grados, o que diga deg, que significa degree, que son esos grados en inglés, ¿verdad? Ahora sí, ya que metimos esta operación a la calculadora, nos va a dar como resultado X y nos da como resultado que la torre tiene 324.69 metros de altura. Y aquí está los posibles respuestas y ya, le queda marcada. Ahora, vamos con el siguiente problema para que no, repito, para que no se haga tan largo el video. Los problemas que son muy similares los voy a explicar un poco por encima porque si no me quedaría un video muy largo. Igual, en este problema se nos plantea que tenemos un faro, el cual conocemos la altura y sabemos que hay un barco a una distancia que no conocemos, pero que sabemos que si miramos del barco hacia la punta del faro tenemos queremos conocer la altura. También nos dicen que si estamos en la punta del faro, y esa es la forma de conseguir este dato, si estamos en la punta del faro y volteamos justo a ver al barco, se forma, o sea, nos da la medida del ángulo de depresión. El ángulo de depresión es el ángulo que se forma en una línea recta y la visual, ¿verdad? O sea, hacia donde estamos viendo. En este caso es 30 y como sabemos que son semejantes, pues los dos miden 30 grados, ¿verdad? Entonces ahora, igual que en el problema pasado, ya identificamos con cuál ángulo vamos a trabajar, ya nombramos los catetos y ahora tenemos que buscar la fórmula que utilice cateto opuesto y cateto adyacente. Como ya vimos, tangente. Entonces volvemos aquí, sustituimos los valores de la fórmula como ya les había explicado y aquí lo que tenemos que hacer es que como queremos despejar esta X, lo primero que tenemos que hacer es llevárnosla a este lado, porque ya que la X está dividiendo, vamos a llevarle a este lado a que multiplique. Ok, y ya que la tenemos aquí, esta tangente la tenemos que llevar al otro lado para poder dejar a la X sola, dejándonos como resultado esta operación, que X es igual a 7 metros entre tangente de 30. Recuerden, metemos esta operación a la calculadora. Muy importante que esté en modo de grados, ¿verdad? Que se representa con una D, con la palabra deg, y queda como nuestro resultado la distancia que hay de la base del faro hasta el barco, ¿verdad? Aquí está. Continuamos con un problema bastante semejante, solo que se plantea de una forma diferente. Aquí nos dicen que tenemos una casa, que estamos parados a 5 metros de la casa y que si volteamos hasta la punta de la casa se forma un ángulo de 42 grados. Igual, vemos con cuál ángulo estamos trabajando, vemos cuál cateto, nombramos los catetos y buscamos acá la operación que nos sea pertinente. Otra vez se repite tangente, sustituimos, pasamos estos 5 metros hacia la izquierda porque queremos despejar la X, nos queda esta operación, la hacemos en la calculadora y nos vuelve a quedar como resultado, ¿verdad? Repetimos un problema bastante semejante. En este se nos plantea que un árbol que mide 10 metros y un hombre que está parado a la distancia de 4 metros del árbol encuentra el ángulo de elevación, ¿verdad? O sea, el árbol mide 10 metros de altura, el hombre está parado a 4 metros y queremos saber este ángulo. Igual que en los otros problemas, identificamos el ángulo con el que estamos trabajando, nombramos los catetos y buscamos cuál fórmula me sirve. En este caso es tangente de nuevo, ¿verdad? Entonces ya vamos a sustituir. En este caso no tenemos el número de la tangente, ¿verdad? Porque no conocemos el ángulo, entonces lo vamos a representar con una X, pero puede ser representado con la letra que ustedes quieran o símbolo. Entonces ya tenemos aquí, tenemos
nuestros valores que ya sustituimos, y aquí es el cambio a comparación de los otros problemas. ¿Por qué? Recuerden que lo que queremos hacer a la hora de utilizar estas fórmulas es despejar la incógnita, que en mi caso es x. Entonces, ¿cómo hago para que la tangente de x desaparezca? Lo que se hace es que se utiliza el arco tangente o tangente menos 1. Puede ser representado de las dos maneras. En mi caso se me hace más sencillo representarlo como tangente menos 1, pero también se puede poner arco tangente, ¿verdad? Entonces, ¿esto para qué se hace? Estamos utilizando la inversa de la tangente, que es la arco tangente. ¿Para qué? Para poder eliminar la tangente. Ya sabemos que si se multiplica una operación por su contrario, simplemente se elimina. Entonces en este caso se elimina el arco tangente y se elimina la tangente. Y de este lado tenemos que hacer uso de la arco tangente de nuevo para poder para que estemos iguales de los dos lados. Entonces, ya que quitamos la tangente de este lado, nos quedaría que x es igual a, y tenemos que meter esto a la calculadora. Recuerden, para poner el arco tangente, lo único que se tiene que hacer es, bueno, ya que tengan su calculadora prendida y que revisen que esté en modo D, presionamos Shift y tangente, y ya está ahí el arco tangente. Y simplemente, como ya lo mostré aquí, ponemos nuestra operación adentro de los paréntesis. O sea que ya estamos ahí, ponemos 10 entre 4, como ya vimos. Cerramos paréntesis y nos da como resultado el valor de x, que en este caso es el valor del ángulo aquí de elevación de este problema. Ahora pasamos al quinto problema. Este problema, al igual que los pasados, es un poco repetitivo, ya que se nos plantea una situación bastante parecida. Tenemos un árbol, no sabemos su altura, pero nos paramos a una distancia a la cual sí conocemos, y conocemos el ángulo que se forma si nosotros miramos a la copa del árbol. Como ya vimos en los problemas pasados, simplemente reconocemos el ángulo con el que estamos trabajando, nombramos los catetos y buscamos la fórmula pertinente para poder resolver este problema. En este caso, como en los pasados, es tangente, ya que vamos a estar trabajando con cateto adyacente y cateto opuesto. Ya saben, sustituimos valores, despejamos la incógnita llevando el valor el que ya conocemos al lado contrario con la operación contraria, metemos la operación a la calculadora y tenemos nuestro resultado. Si estoy agilizando esto y lo estoy explicando así de una manera rápida, es porque el video me va a quedar muy largo y no quiero que se estén aquí mucho tiempo, ¿verdad? Quiero que aprendan rápido, que son cosas que ya vimos los primeros problemas. Igual que en los problemas pasados, se nos plantea una situación bastante parecida. En este caso es una torre, la cual no conocemos la altura, pero conocemos la distancia a la que estamos parados de la base de la torre y el ángulo que se forma si vemos a la punta de la torre. Igual, reconocemos el ángulo, nombramos los catetos y buscamos la operación que vayamos a utilizar, que tengan nuestros valores. En este caso es cateto adyacente y cateto opuesto, o sea, tangente. Sustituimos valores, despejamos la incógnita, hacemos la operación y tenemos nuestro resultado de nuevo, ¿verdad? Aquí ya utilizamos otra operación porque va a cambiar los datos que vamos a utilizar. Entonces en este problema sí me voy a tener que parar un poquito más, ¿verdad? Voy a tener que explicarlo de manera más específica, ¿verdad? Dice el problema que se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forma un ángulo de 30 grados. Esto es como se representa el problema: un poste de 20 metros de alto
no se dice a qué distancia estamos parados del poste, dice a qué distancia estamos parados del poste, pero es un dato que no vamos a utilizar. En este caso sabemos que vamos a trabajar con la hipotenusa y vamos a trabajar con el cateto opuesto. Buscamos la operación que contenga esos dos datos y encontramos que es el seno, ¿verdad? Seno es el que utiliza el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces sustituimos los datos, y ya que tenemos aquí los datos sustituidos, recuerden que nuestro objetivo es despejar la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la hipotenusa al lado contrario con la operación contraria. Como está dividiendo aquí, pues la vamos a pasar a multiplicar y nos queda esta operación. Ahora, ya que estamos en este punto, recuerden que lo que queremos hacer es que esta hipotenusa quede despejada, o sea, la incógnita quede sola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar este seno de 30 al otro lado con la operación contraria. Ya que estaba multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Metemos esta operación a la calculadora, importante que esté en modo de grados, y nos va a dar como resultado lo que mide el cable, ¿verdad? Ahora, ya que tenemos lo que mide el cable, con una simple multiplicación vamos a saber cuánto cuesta el cable, ya que nos dice que 1 metro cuesta 12 pesos. Entonces multiplicamos los 40 metros por los 12 pesos que cuesta cada metro y nos da como resultado 480, que es la respuesta a este problema, ¿verdad? Pasamos con el siguiente problema, bastante rápido, ya que el video ya me está quedando bastante largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este problema es muy sencillo, como los pasados. Vamos a identificar el ángulo con el que estamos trabajando. Vamos a nombrar los catetos, buscamos la operación con la que vamos a trabajar, que en este caso es tangente, ya que ocupamos cateto opuesto y cateto adyacente. Aquí rápidamente sustituimos datos y pasamos esta operación para poder dejar sola a la incógnita. Metemos esta operación a la calculadora y nos queda como resultado la respuesta del problema, ¿verdad? Rápido y sencillo, ya lo hemos visto en la mayoría de problemas pasados. Ahora vamos a ver este problema que está bastante interesante. ¿Por qué? Porque se nos plantea que en un triángulo rectángulo se conocen sus dos catetos. O sea que ya sabemos que un cateto mide 4 y otro mide 3, ¿verdad? Y nos pide que calculemos la hipotenusa y los ángulos A y B. En este caso, este es ángulo A y este es ángulo B, ¿verdad? Ahora, muchos pensarán, ¿no? Rápidamente podemos calcular la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Pero recuerden, como les dije al inicio, no, en estos problemas, en estos ejemplos, no tenemos permitido utilizar el teorema de Pitágoras, entonces vamos a tener que utilizar estas operaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, en mi caso, lo primero que hice, porque es lo que necesitamos, es que para poder sacar esta hipotenusa mínimo tenemos que conocer uno de estos dos ángulos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a identificar uno de estos ángulos. En este caso yo decidí primero identificar el ángulo B. Ok, lo vamos a identificar, ¿verdad? Entonces, suponiendo que nos estamos situando en el ángulo B, vamos a nombrar los catetos. Entonces, este cateto queda como cateto adyacente, ya que es el que está pegado al ángulo, y el cateto opuesto, ya que es el que está enfrente o de manera opuesta al ángulo con el que estamos trabajando. Ahora, ya que tenemos esto, hay que identificar cuál fórmula vamos a utilizar. Ya que tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, vamos a utilizar tangente, ¿verdad? Sustituimos datos. Recuerden que aquí no puse ningún valor, ya que es nuestra incógnita, ¿verdad? Entonces solamente queda representada como incógnita. Ahora, ya que tenemos aquí la operación, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la B. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que la tangente quede eliminada? Utilizamos el arco tangente, como ya utilizamos en un problema pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos arco tangente, que es
el contrario a la tangente, ¿verdad? Por eso utilizamos arco tangente. Si fuera seno, utilizaríamos arcoseno. Entonces, en este ejemplo queda pues que utilizamos el arco tangente, que se puede representar como arco tangente o como tangente menos 1. Y ya, ¿verdad? La ponemos en ambos lados. Recuerden que si se multiplican las operaciones opuestas simplemente se eliminan. Entonces ya aquí nos quedaría la b sola, o sea, nuestra incógnita despejada. Y simplemente tenemos que hacer esta operación arco tangente menos 1. Perdón, arco tangente por 4 entre 3, ¿verdad? Recuerden, para poder poner el arco tangente, primero revisamos que si está en modo de grados o que esté la letra D. Presionamos Shift, presionamos tangente y ya está ahí nuestra tangente y simplemente pondríamos nuestra operación, que es 4 entre 3, y cerramos paréntesis y nos da como resultado 53.13, que es la primer respuesta de nuestro problema ya, porque necesitamos, todavía nos falta por identificar la hipotenusa y nos falta el cateto, perdón, el ángulo A. Ya que conocemos el ángulo B, podemos conocer el ángulo A sin necesidad de utilizar una operación compleja. Simplemente, ya que sabemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo da como resultado 180, vamos a llevar a cabo una simple resta. Como ya conocemos este ángulo, que en todos los triángulos rectángulos es un ángulo de 90 grados, y conocemos este ángulo, hacemos esta simple suma. 180, que es la suma de los tres ángulos, menos 90, que es uno de los ángulos, menos 53.13, que es otro de los ángulos, y nos va a dar como resultado este ángulo, el ángulo A. Hacemos la resta y nos da como resultado 36.87 grados, que es igual a que es nuestra segunda respuesta, nuestra segunda incógnita. Ahora, ya que resolvimos estas dos incógnitas, solo nos queda resolver cuál es el valor de la hipotenusa. Ahora, me puedes agarrar cualquiera de estos dos ángulos para poder resolverla, pero en mi caso voy a volver a tomar el ángulo B y pues la hipotenusa, ¿verdad? Entonces necesito una operación en la cual utilicemos la cual utilicemos la hipotenusa y cualquiera de los dos catetos, ya que me es irrelevante cuál de los dos sea, así que con los dos se puede sacar. En mi caso, yo decidí tomar el cateto adyacente, entonces utilicé el coseno. Como ya vimos en los problemas anteriores, muy simple. Pasamos los datos a nuestra fórmula, pasamos nuestra incógnita al lado contrario, porque en este caso está dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar al lado contrario. Ya que está aquí, pasamos el coseno que está junto con nuestra incógnita para despejarla. Entonces, si está multiplicando, la pasamos a dividir, hacemos esta pequeña operación y nos da como resultado la hipotenusa. Ya con esto tenemos conocimiento de las tres incógnitas. Recuerden, el problema nos pedía la hipotenusa y los ángulos A y B. Tenemos los ángulos A y B y la hipotenusa. Para terminar, tenemos este problema que a simple vista puede verse un poco complicado, pero la verdad es de los más sencillos de resolver. El problema dice que calculemos el radio de la circunferencia que se obtiene al utilizar un compás cuyos brazos miden 10 centímetros si estos forman un ángulo de 50 grados. Ok, se nos representa de esta manera. Tenemos este círculo, tenemos un radio y sobre este radio está construido un triángulo, ¿verdad? El cual no es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es otro tipo de triángulo. Nos dice que este ángulo mide 50 grados y que las patas, en este caso, o bueno, los lados del triángulo mide 10 centímetros. ¿Qué vamos a hacer para poder resolverlo así fácil? Vamos a partir el triángulo a la mitad.
¿Para qué? Para formar dos triángulos rectángulos y así poder trabajar nuestras fórmulas, ¿verdad? Entonces, ya que este ángulo medía 50 grados y lo partimos justo a la mitad, ahora nos mide 25. Ok, entonces ahora sí, ya que tenemos el ángulo que vamos a trabajar, nombramos los lados que nos quedan del triángulo, ¿verdad? En este caso, como este es el ángulo a trabajar, este se convierte en cateto adyacente. Este, que es el que nos interesa, ya que es la mitad del radio que estamos viendo, es el cateto opuesto, y esta es la hipotenusa, la cual ya conocemos su valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuál fórmula necesitamos utilizar para poder llegar a nuestra incógnita. En este caso ya vamos a utilizar la hipotenusa, ya que es un dato que ya conocemos, y el cateto opuesto. Vamos a buscar cuál fórmula nos es pertinente, y es seno, ¿verdad? Ya que utiliza cateto opuesto y hipotenusa. Como ya vimos en los problemas anteriores, aunque suene repetitivo, vamos a tomar la fórmula, vamos a sustituir los datos. Ya que tenemos aquí los datos, ¿qué tenemos que hacer? Yo representé con una R el cateto opuesto, es para que no se confunda. Radio yo lo representé como la R mayúscula, y la mitad del radio o el cateto opuesto lo representé con una R minúscula, ¿verdad? Entonces, como ya vimos, ya tenemos la fórmula. ¿Qué queremos hacer? Despejar la incógnita. Entonces los valores que están junto con ella vamos a pasarlos al lado contrario con la operación contraria. Ya que este 10 estaba dividiendo, vamos a pasarlo a multiplicar, y vamos a hacer esta pequeña operación para poder conocer cuál es la medida de nuestro cateto opuesto, la mitad del radio, ¿verdad? Que es 4.23. Ahora, ya tenemos la medida de este cateto opuesto, pero necesitamos la de todo el radio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar este cateto opuesto por 2 para que nos dé la medida de todo el radio, dándonos como resultado que el radio de este triángulo, perdón, de este círculo es de 8.46. Con esto concluyo el video. Soy Jesús Manuel Amayo Lías y mi matrícula es 19060717.